Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? Bien, Diego, ¿cómo te va? Bien, bien. La verdad que un tema tan delicado que vamos a tratar hoy porque hemos escuchado tantas historias. Sí. A veces le ponemos número a los casos, claro, tienen que tener un número, pero cuando nos interiorizamos, ¿verdad? Gente que pasó muy mal, ¿no? Y que la justicia esté metida en esto que se llama la mafia de los pagares, es muy decepcionante, muy desilusionante para una república realmente. Sí, así es. Hoy queremos hablar de eso, de la conocida mafia de los pagares. Tanto se habla, pero como decías, Diego, qué importante también muchas veces es ponerle cara, ponerle rostro, visibilizar tantas de las modalidades. Porque decíamos en el pase, muchas veces pensamos que es o que se puede dar o que uno puede ser víctima solamente cuando nos retira el pagaré que ha firmado de ciertas casas de crédito, de ciertas deudas que ha asumido. Pero ya hemos visto con cada caso que hay una infinidad de modalidades, de esquemas que siguen lastimosamente para afectar a miles de paraguayos. Y muchas veces somos proclives a ponerle a la víctima como la culpable de haber sido estafada. Sí. Y en realidad esto ha sido un esquema de mafia y de trampa que incluye a jueces, a ujieres, a abogados, a empresas del comercio nacional. Sí. Realmente la gente está desprotegida y tenemos que hacer hincapié en eso. 23.000 embargos tienen que revertir. Para que nos hagamos una idea nomás de lo que significa la cantidad de gente que ha sido estafada por este esquema. ¿Y cuánto tiempo se ha normalizado esto, verdad? Porque decían, no, son casos en donde la gente realmente no paga su deuda, es mentira que hay tantos casos. De verdad hay descuentos que sí merecen ser realizados, pero en estos días nada más teníamos el caso de una mujer que decía, asumió una deuda. Sí. Y ahora debe más de 3.000 millones. Ya le descontaron 70 millones a la docente, sí, por el caso del microondas. Ahí estamos viendo, esta era la señora Liz, si no recuerdo mal se llama ella. Brito. Sí, y ella contaba, asumí una deuda, me hacían descuentos. Yo en 12 meses ya iba a cancelar mi deuda, pero en el segundo o tercer mes de descontarme el valor real de mi crédito, me terminan aumentando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Ahora yo pagué ya 78 millones de guaraníes y todavía tengo una deuda de 3.000 millones para saldar. Increíble. Y cuando contaba su historia, además, una persona que apostó a la formación, fue la apuesta familiar, también a la formación académica. Toda esa historia que decimos siempre, ¿verdad? Que hay que estudiar, que las oportunidades para después ser masacrada por el sistema. La verdad que es fuertísima la historia y también nos hace reflexionar y que sigamos hablando de este tema y que le sigamos contando a la gente cómo operaba esta mafia, cómo opera esta mafia. Sí, señor. Queremos saludar ya por eso a nuestras invitadas que nos acompañan aquí en piso. También vamos a tener contactos vía Zoom. Está con nosotros la doctora Diana Vargas. Ella maneja también el registro de víctimas de la mafia de los pagarés. Está acompañando todo este proceso. ¿Cómo le va, abogada? Bienvenida. Buenas noches, un gusto estar nuevamente aquí. ¿Qué tal, Diana? Gracias. También está con nosotros Paola Ayala. Ella viene a contarnos el caso de su padre, que es víctima también. Paola, ¿cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A ustedes también por compartir su historia. ¿Qué fue como básicamente, Paola? Se pone en contacto una persona con mi mamá y como mi mamá es ama de casa, él le dice, no, es con mi marido que tienen que tratar porque él es jubilado. Bueno, le pasan el contacto de mi papá y empiezan las negociaciones. Para ofrecerle un crédito. ¿Eso cuándo fue, Paola? En marzo. ¿De este año? En marzo, sí. Inicia el 12 de marzo de este año. Le mandan a una persona a casa para firmar un documento para hacer gestión en nombre de mi papá para sacar el préstamo en el BNF. Mi papá le firma. Le dice que tienen un honorario que le van a pagar de 19 millones por un préstamo de 103 millones que ya tiene preaprobado en el BNF. Pero, perdón, Paola, ¿esto fue porque tus padres necesitaban, ellos mismos buscaron? ¿Cómo fue? Sí. No, en realidad, en principio era para una remodelación de la casa y esas cosas. Vamos a queremos hacer algunos arreglitos en la casa, bueno, listo. Entonces, dio la casualidad que esta persona se puso en contacto con mi mamá y mi mamá le deriva con mi papá. Como si fuese un gestor. Exactamente. Luego le mandan el gestor, le dice que es Alberto Martínez de la empresa ASIF SRL.
Sí, ASIF SRL, y le firma papá la solicitud para hacer la gestión, ¿verdad? 103 millones aprobados. Luego hace la firma y le llama, le dice, no, ¿sabe qué es, don Ayala? Usted no tiene 103, tiene 68 millones aprobados, de los cuales 16 millones sería nuestro honorario. Y le quedaría a usted 3 millones porque ellos le ofrecieron cubrir todas las deudas que tiene con otras entidades. Y no sé cómo ellos se enteraron, porque todo y cada uno de los lugares donde él debía, anotaron y le manejaban todos los datos. Claro. Tenés tantos y te quedarían como 3 millones. Ellos se van a quedar con 16 millones y mi papá con 3. 63 le ofrecieron. Le ofrecieron 103. De eso baja a 68 millones. 68. Y de 68 le dicen 16 va a ser nuestro honorario. Así mismo. Le tenía que su quedar... gestión, sí, por sus gastos administrativos, por sus gestiones. Le sí. tenía que quedar, acá estoy haciendo la suma, 52, la resta. Sí, pero eso le lleva con las deudas que iban a pagar de otras entidades donde él tenía crédito, le iban a quedar como 3 millones más o menos. Que en principio le iban a quedar 65 millones. Claro, que le iba a quedar 65 millones para hacer lo que él tenía pensado, ¿verdad? Entonces, bueno, va y le dice, no, mi hija me va a hacer las gestiones vía web. Se le aprueba su crédito, 90 millones creo que le aprobaron. ¿Eso ya hiciste vos? Sí, eso yo ya hice por la web. Y después nomás ya nos dimos cuenta cuando papá fue al banco y le dice que sí, dice, voy a llenar tus datos, le dice. Le dice, no, ya la vos tenés acá un Inforcom por 90 millones. Yo pensé que era así. ¿De dónde? Congelado, sí, ¿de dónde? Entonces ahí empezamos todo, ahí empieza nuestra cruz. Averiguamos, en Inforcom no nos dieron datos porque llenaron en Equifax actualmente, llenaron unos datos, su mail no corresponde. Pusieron otro mail. Pusieron otro mail, porque ya ellos llaman y preguntan todo. No corresponde. Nosotros llamamos a pedir el informe, no nos pudieron facilitar. Nos dijeron que pidiéramos por aquí pago. Tampoco pudimos porque no correspondía al correo. Fuimos hasta Inforcom, nos dieron finalmente que era Manager SRL, que era el que tenía el expediente negativo, no sé, el reporte negativo que teníamos, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos a la empresa y de ahí empieza nuestro calvario. No, hasta hoy día no pedimos los pagarés que supuestamente firmó mi papá. No hay ningún... No, él no tiene ningún descuento. Él tiene Inforcom. Directo. Directo, sí, directo. Él no tiene ningún embargo, no tiene nada. Nosotros demandamos, hicimos la denuncia en la Fiscalía, la Unidad 6, en la Fiscalía de Luque, creo que se llama Diana, no, Burgos es la fiscal de ahí, que no nos hizo caso. Entonces yo averigüé que había el tema de mafia de pagarés en el Senado, yo acudí a ellos y a partir de ahí es que nosotros sacamos a luz muchísimas cosas que ellos ni siquiera nos hacen caso en la Fiscalía. Esta es una nueva figura, Diana, podemos decir. Esta es una modalidad que se está aplicando mucho y por eso es importante que hablemos en un programa para que la gente no caiga en una modalidad que es básicamente gestión y compra de deuda. Lo que le dicen es, te vamos a ayudar, por ejemplo, a levantar tu Inforcom en caso de las personas que tienen y a que puedas sacar rápidamente un préstamo en BNF. La empresa es parte del grupo Manager. Como decía, Manager es una empresa que tiene un sinnúmero de denuncias desde hace muchos años. De hecho, su propietario va a ir a juicio oral en poco tiempo con relación a unos pagarés que vendió a esta entidad Comfort para el hogar. Recordarán ese sinnúmero de pagarés que aparecieron en un domicilio particular hace poco. Bueno, está también vinculada a esta... a ese esquema por un lado. Entonces lo que hacen es por medio de la empresa ASIF, que es Asistencia Integral Financiera, paradójicamente esa es la denominación que le dan, ofrecen este servicio que muy bien explicaba la hija acá de la víctima, y en el marco de ese ofrecimiento le hacen firmar nuevos pagarés.
¿sí? Pero después no otorgan el servicio. Y en el caso particular del señor, nosotros requerimos informes tanto a la empresa, a Safe Manager, como a Equifax. Equifax es Inforcom. Sí. Consultándole cuál es el origen de la operación morosa que ellos están declarando. Y nos encontramos con sorpresas. Por un lado, recordarán que ella decía que le aparece una operación morosa de 90 millones, ¿sí? Entonces le consultamos a la empresa manager cuáles eran esas dos operaciones, ¿verdad? ¿Dónde están y qué servicio otorgaron? Porque o sea, fue de 45 y 45. Supuestamente, ¿verdad? Dos pagarés de 45. Entonces dan unas vueltas, nos envían dos pagarés idénticos. Cuando le hacemos objeciones, pues al final nos dicen, no, hubo un error. No son dos pagarés de 45, es uno. Entonces ahí surge... Es uno de 90. No, uno de 45. Entonces, ya para ese entonces, Equifax, que de algún modo también está haciendo parte en el sentido de que la otra forma, otra modalidad de esta mafia de los pagarés es por medio de la presión que significa estar en Inforcom, porque de algún modo no podés operar en el mercado. Entonces la gente se va y paga lo que sea para que le quiten por deudas que desconocen. Uno se sorprende, pero el que está acostumbrado, como por ejemplo un señor que siempre fue funcionario público, después jubilado, opera en el sector financiero formal. De repente que le metan así, obviamente que hace que se desespere. Entonces probablemente si no tenía la asistencia de su hija a esta altura iba ya a haber pagado por otra vía, ¿verdad? Entonces Equifax nos informa que efectivamente el señor tenía, y eso aparece en su reporte, operación morosa por 90 millones. Cuando la empresa manager Asif nos informa que en realidad no eran 90 sino 45, entonces surge la pregunta, ¿y cómo es que le ingresaron entonces? Claro. ¿De dónde están los documentos? Entonces volvemos a requerir a Equifax y ahí ya el silencio. Ya no responden. Entonces vemos qué es lo que pasa acá, que hay una suerte de entramado también vinculado a generar operaciones morosas inexistentes. Manager Asif en ningún momento pudo informar cuál fue el servicio otorgado, porque ¿qué es lo que pasa? En estos juicios de cobro de guaraní, estos juicios ejecutivos que vemos en los juzgados de paz, no se discute el origen de la deuda, solo se discute que hay un pagaré, que esa es la firma de la persona y punto, se ejecuta. Sin embargo, nosotros como comisión de investigación estamos requiriendo, diga, ¿cuál es el origen de la deuda? ¿Cuál es la factura que usted otorgó por el servicio brindado? Nada de eso pudo responder. Pero acá hay una cuestión que es la impunidad. O sea, esta empresa viene operando con pagarés falsificados, generando deudas. Hace muchos años nos encontramos con una denuncia también de una enfermera que lleva años con descuentos de parte de esta entidad, denunciado en la Fiscalía sin ningún avance. Al igual que el caso de ellos que llevan meses ante la Fiscalía. ¿Cuál es la ganancia en el caso de ellos de la empresa, por ejemplo? ¿Cómo le sacan plata, digamos? Por un lado, tienen en este momento un pagaré de 45 millones. En muchos casos nos consta, porque tenemos de verdad decenas de denuncias de manager, la gente va y paga por una deuda que no reconoce con tal de salir de Inforcom. Esa es una manera. ¿Y le sacan efectivamente, doctora? Perdón. Lo paradójico es que, por ejemplo, el caso que recién mencionaba, empezó en el 2017. Esa señora hizo denuncia en el 2017. Ella a hoy, 2025, sigue teniendo descuentos por un lado, descuentos automáticos por otro lado, embargos de parte de esta empresa. O sea, sigue hostigándole por distintas vías a pesar de tener una denuncia en la Fiscalía. Es decir, están como tan habituados, digamos, a operar de este modo que es complicado atajarles, como le digo. ¿Y es grande el esquema? Cada día se abre una nueva ventana de la cantidad de dinero y las distintas modalidades que no son solamente la ejecución en los juzgados de paz. Eso es lo que hay que sacarse. Hay toda una primera fase que es la que permitió que alimente. ¿Y por qué está tan centrado en el funcionariado público, activo y jubilado? Porque es la industria del débito automático. Allí está, en realidad, por qué es que tan fácilmente van a la casa, van a la escuela en el momento del recreo o en el hospital, en los pasillos, rápidamente. Un mismo vendedor opera con 5 o 6 de estas empresas. Porque es muy rentable que les hacen firmar 5 o 6 autorizaciones de débito por una misma operación, con una mentira que vamos a fraccionar por si acaso no tengas disponibilidad. Supongamos 1 millón, porque no son operaciones grandes, porque no tienen capacidad de pago de más. Entonces 1 o 2 millones, le hacen firmar 7 operaciones de 2 millones.
De entrada ya debe 7 veces más de lo que... En cambio, la cuota parece poca. Cuotas de 100.000, de 50.000, entonces no sienten. Pero a la larga, resulta que ahora que nosotros miramos sus extractos desde el 2009, nos encontramos, por ejemplo, que hubo personas que pagaron 120 millones por una operación de 2 millones. ¿Y qué pasa? A la par del débito automático que firman abajo, pagarés, que después circulan en estos juzgados. O sea, la previa es este esquema... El grueso es antes. Así como el que están viviendo ellos. Claro, claro. Este caso terminaría después con una demanda. Y es lo más probable porque es muy rentable vender ese pagaré porque no tienen Claro. que demostrar cuál es el origen. Y productora, ¿usted pudo ver esos pagarés de 45 y 45? Ellos nos contestaron, recordás que ellos nos enviaron una foto, siempre es una foto que tiene como... No se ve bien. No se ve bien la Pero fecha. presentaron un pagaret con numeración con 45 millones y algo. Después presentaron con una fecha de marzo, creo que fue otra, con una fecha de marzo. Después ingresó 2 pagarés más de 45 millones que eran pagarés que ni siquiera tenían números, pero que tenían la firma de papá, ¿verdad? ¿Fecha? También con fecha, también tenían fecha, una era de marzo y la otra era de septiembre. Pero, doctora, se olvidó usted, ahora le ingresaron nuevamente por 45 millones. Otro más. Otro más, 90 millones más, 45 millones más figuran en el reporte de Equifax. Ese no le sacaron todavía, ese ingresó de nuevo. Es un esquema gigantesco de mafia. En un momento dado hubo voces que decían, no, hablemos de la mafia de los pagarés porque se va a desvirtuar el pagaré. ¿Se imaginan ustedes que estábamos preocupados hasta que se forma una asociación de víctimas? Claro. Porque tuvieron que unirse. Porque acá la verdad que el nivel de vergüenza es gigantesco y justamente queremos ampliar un poco la charla, Fer. Así es, estaba vía Zoom el señor Pedro Coronel, él es vocero de la coordinadora justamente de víctimas de este tipo de esquemas. ¿Cómo le va, don Pedro? Gracias por atendernos. Sí, buenas tardes, un gusto saludarles a los presentes y a la audiencia también. Don Pedro, a ver, ahí estamos teniendo un poquito de problemas con su audio. No sé si, porque lo escuchamos bien al arranque, pero después como que perdimos un poco la señal. Yo le quería consultar, ahí le escuchamos creo que un poquito mejor. Sí, ahí está. Yo le quería consultar sobre este tema y escuchando un poco esta modalidad también de las tantas que hay, bajo el pretexto de ofrecer esos servicios de gestión de la deuda. ¿Tienen muchos casos así similares dentro de lo que es la coordinadora de víctimas? Sí, en realidad hay porcentaje bastante alto. Una misma persona es víctima de varias modalidades, porque las modalidades van por estadios, por decirlo. Empieza con las estafas ya prejudiciales o de descuento a través de los ministerios, áreas administrativas, Banco Nacional de Fomento. Posteriormente el cobro a través de los embargos, que serían las demandas iniciales con un proceso maquillado normal, por decirlo así. Esos mismos pagarés se ejecutan en 2 o 3 juzgados al mismo tiempo o con fechas diferenciadas. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Bueno, esa es la primera etapa. La misma víctima que ya está prácticamente sin plata, sin nada, por los descuentos, tanto en los ministerios y los embargos, son nuevamente víctimas de otra estafa, que sería el préstamo por embargo. Esta es un tercer escalón de estafa de las víctimas. ¿Cómo es eso? El 81. El préstamo por embargo es cuando el propio vendedor ya lleva las notificaciones, inclusive las firmas de escribanos, firmas de jueces, en blanco, en donde ellos completan cuando captan un potencial cliente, como ellos lo dicen, una potencial víctima para nosotros. Entonces lo hacen firmar y ya automáticamente entra sin un proceso a un descuento judicial, porque ellos ya firmaron todo ese proceso. Directamente y eso es totalmente irregular, porque un juez cómo va a firmar ya, cómo van a tener ellos papeles firmados de los juzgados en blanco. Esa es la empresa, y las empresas eso lo llevan ya así a los juzgados para que puedan ya pasar al ministerio de los descuentos. Perdón, el juez ya firma y después recién se elige a la víctima y ahí recién se llega el nombre. Claro, así mismo no tiene nombre porque el vendedor busca nombres.
Y los nombres generalmente les dan en los ministerios, porque en los ministerios saben quiénes están apretados económicamente por los descuentos que tienen y que son fáciles de engañar por la desesperación en que viven. Esa es otra modalidad. 81% de la gente está en eso. Hoy, ¿de cuántas víctimas podemos hablar de lo que tienen registro usted aproximadamente? Nosotros, según un estudio que realizamos, tenemos aproximadamente 17.000 víctimas, pero en la coordinación estamos recién un poco más de 1.700. La coordinación nació en abril recién. Hoy el presidente Peña promulgó una ley una ley antimafia, le dicen, y que solo va a beneficiar a los funcionarios públicos. ¿Cómo le cayó esta situación? Bueno, en primer lugar es un pequeño avance. Es un avance en el sentido de que para que el presidente firme, después de tanta indiferencia, porque hace meses nosotros estábamos pidiéndole audiencia, es un pequeño avance que va a permitir a los funcionarios públicos por lo menos a sobrevivir, no a vivir, porque vivir bien es una cosa y sobrevivir es una cosa. Ahora están en la indigencia. No es suficiente, absolutamente no es suficiente. Incluso con los otros proyectos de leyes no serán suficientes para combatir esta mafia, porque es una mafia. Hay una necesidad de hablar profundamente de reformas profundas que puedan garantizar precautelar los derechos de los compañeros. No es ahora, en este mismo momento, en los procesos civiles se están perdiendo. Los jueces están rechazando recursos, tanto de defensores públicos como abogados particulares. ¿Por qué? Porque los jueces están, a pesar de que se cambiaron de lugares, no se cambiaron las personas, de alguna manera, por decirlo. Entonces, se están perdiendo. Nosotros estamos analizando en la conducción una medida de no tomar ninguna medida más ahora ante los juzgados hasta que se revea toda esta situación. Porque existen 17.000 personas que no solamente tienen un solo expediente, y la doctora Diana seguramente va a corroborar que algunas personas tienen 10, 15, 20 expedientes. Miles de expedientes existen. Entonces, con este sistema y con este proceso y con esas 2 o 3 leyes que son para nosotros muy superficiales, no se va a poder solucionar, porque no va a dar dentro de lo que es el ámbito procesual ordinario el tiempo. Ni en 80 ni en 100 años no va a dar el tiempo para que se resuelva todo esto. Por eso, a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo, nosotros no estamos todavía conformes con todo esto. Por eso también el pedido de juicio político a los ministros, porque lo responsabilizamos a los ministros de la Corte directamente a ellos. En un primer momento. Ahora recae en el Parlamento, porque para nosotros, eso lo dijimos en mayo, así de manera prematura, cuando la organización estaba en su época de formación, de que vivimos en un país en donde no existe el Estado de Derecho. No existe lo que es el principio republicano. Ahora confirmamos nosotros de que en este país se adueñaron de los 3 poderes del Estado prácticamente. El Congreso no está exento de esto, menos el Poder Ejecutivo y mucho menos el Poder Judicial. Entonces, estamos nosotros en un territorio dominado por la mafia, en donde no existe ni un Estado de Derecho, en donde los recaudadores de las épocas feudales, que iban con armas, con fuerza, ahora van con látigos de letras y corrupción para expoliar a la población. Estamos en un territorio, no en un Estado, dominado por la mafia para nosotros. Por eso es que queremos accionar y accionamos a pesar de las muchas limitaciones que nosotros tenemos como víctimas, y el sufrimiento de cada uno
lo trasladamos así de manera sincera a las autoridades. Claro, totalmente. Porque hay tres cuestiones que hay que entender bien. Sí. Una es la cuestión humana, en donde a partir del estrés, a partir de la depresión crónica, enfermedades cardiovasculares, hambre, desnutrición, separación de familias, Sí. Suicidios, no decisiones propias, sino inducidos por este estado, lo describen perfectamente. Son las secuelas de la mafia que afecta en este momento, también en la posterioridad afectará a las personas, no solo ahora. Si ahora se soluciona esto de inmediato, Sí. tendrá secuelas por décadas, no Totalmente. solamente ahora, porque las secuelas van a seguir. Sí. Don Una es Pedro, la cuestión humana. sí, Después está la totalmente. cuestión procesual que lo describen ellos y esta cuestión política. Sí, Sí. así mismo. Quiero nomás que se quede ahí también para poder escuchar aquí lo que están diciendo nuestras invitadas acá en piso. Nos mostraba acá la hija de don Ángel Ayala algunos de los documentos. Quiero mostrar también de paso, mientras usted también nos escucha del otro lado. Este, por ejemplo, Sí. uno de los pagarés, Paula, Sí. ¿verdad? Que es de 45 millones de guaraníes. Pero esto tu papá firmó verdaderamente. Nunca No. firmó, nunca vio esto. Nunca firmó. Solamente firmó una autorización para hacer una gestión. Pagaré, nunca firmó. Y está el nombre de él. Sí, es la firma, aparentemente es la firma de él, pero él no reconoce esa firma como que haya firmado el pagaré propiamente papel. dicho, sí. Claro. No firmó. Y sumado a esto, ustedes nunca vieron esta plata, ni No. medio guaraní, No, todo no. lo que él debe ahora. No. ¿A qué se dedica tu papá? Él es jubilado de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Armada de la Era Nación. músico, Sí, músico, sí. músico de ahí. Y hasta ahora, ¿cómo están pasando todo este proceso? No hay descuentos. No hay descuento, pero los gastos en cuanto a su salud es impresionante porque ya entró en un estado depresivo, tuvo paro cardíaco, mira, y como familia nos afecta porque todo fue a raíz que falleció un familiar en Argentina, le pidieron ayuda a papá y nos fuimos y así, con los brazos así, prácticamente esposas. Financieramente, un aborto financiero, por decirte, porque no puede hacer absolutamente nada, ni él ni mamá, ¿Y nadie. Tu papá vive así como estábamos teniendo Sí, en las fotos. así mismo. Que era lo que decía don Pedro también, ¿verdad? Esa cuestión de salud que termina afectando Sí. a tantas personas como Te usted. digo, él agarró paro cardíaco, anda con problemas de anticoagulación, presión alta, depresión, anda con pastillas ansiolíticas, mira, mal. Claro, este no es un tema comercial nomás, ¿verdad? No es la parte de los padres, es una partecita nomás. Y las historias que hay son impactantes. Creo que la historia está del microondas nos llegó por los montos a todos, pero se repiten por lo menos en 17.000 casos de historias similares. No, en realidad muchísimos más. 17.000 es un número que nos refleja la dimensión de este problema y sin duda es un problema humanitario. Es probablemente la violación de derechos humanos colectiva más grande de la historia democrática del Paraguay. Afecta a personas que cuidan a niños, que cuidan a personas adultas mayores, me refiero a docentes, enfermeras, que es como el grueso. Afecta a familias enteras generando muchísimo quiebre, hablamos de separaciones porque llega un punto en que no hay explicación de por qué no está cobrando, mi marido cree que yo le doy a alguien, después niños, niñas que no entienden por qué su mamá no le puede comprar a fin de mes un champión o por qué no le puede dar para... El otro día quedé tan impresionada, una directora de un colegio acá de la capital, no voy a decir cuál, después de estar varias horas en la oficina porque tenemos que hacer mucha revisión documental, lleva mucho tiempo. En un punto se quedó pensando porque le habíamos invitado unos huevos duros, porque tenemos ahí banana, huevo duro de vez en cuando, porque la gente llega literal con el estómago vacío, ella sabe, y se pasan horas allí y inventamos algo para invitar de repente. Y se quedó pensando, ella decía, te voy a contar algo, yo busco con mi hija más grande de la basura alrededor del supermercado tal, al final de la tarde, cuando vuelvo del colegio y porque ahí hay un patio de comida y hay gente que no come todo. Y de eso, bárbaro. Siendo directora de un... por eso digo, de una directora de un colegio de la capital, pero es que llegan a cobrar 0 guaraníes, porque tenemos las dos modalidades. Una es la que tanto se habla que es el embargo,
El otro son los descuentos, los débitos automáticos que se dan de un modo brutal. Por ejemplo, una misma entidad uno puede encontrar 5 o 6 veces en el extracto de ese mes. ¿Y es legal ese descuento que se da así? Porque siempre hablábamos de que están trabados los embargos, pueden ser hasta cierto porcentaje del salario nomás. Pero esos descuentos, ¿cuál es la diferencia con el embargo, doctora? Sí, justamente la ley que hoy salió, que algunos demeritaban, decían no cambia nada. En realidad nosotros que estuvimos estudiando más a fondo los últimos meses entendimos que el problema se origina allí. Y por eso es que creció, como decía al inicio, tan grande, porque con mucha facilidad en las instituciones ni siquiera verifican que sea tu firma. Sí. Con una simple planilla de Excel envían mes a mes diciendo a esta persona nos autorizó que le descontemos 6 veces 100.000 guaraníes. Y tienen que ir o a ventanilla o a hacer una transferencia como mejor les parezca, ¿verdad? Sí. Sin embargo, las instituciones públicas del Estado paraguayo, sobre todo de estas del sector magisterio, salud, se han convertido en casas de cobranza. ¿Por qué? Porque cobran por ese servicio. ¿Hay complicidad? Absolutamente. O sea, los administradores de la plata, los giradores, lo que sea, están en complicidad con estas casas. Han generado toda una estructura para ocuparse de hacer el trabajo de ellos, para hacer casa de cobranzas de centenares, y van viendo cuál entra primero, cuál se queda en la espera, que entra el embargo, entra el débito, entra muchas veces, y en la caja, en la dirección de jubilaciones también, donde ni siquiera ustedes creen que la autorización de débito entra a jubilaciones para verificar si es la firma del jubilado o no. Con una simple planilla de Excel, pero cuando el jubilado quiere decir, yo desautorizo porque no sé quién me está cobrando, ¿ustedes creen que es fácil? Ahí sí tiene que hacerse todo por ventanilla. Y el ADN es lo mínimo que le piden. ¿Quién ya cayó con esto, Diana? ¿Quiénes ya pagaron algo? ¿Quiénes por lo menos están en zona de riesgo? Eso te queremos preguntar un ratito. A la vuelta de la pausa. Tenemos que hacer pausa, no están apurando por eso. Sí, señor, ya volvemos. Muy bien, seguimos nosotros hablando de este tema. Mafia de pagarés, en realidad es más grande que mafia de pagarés. Esto lo que estamos escuchando y aprendiendo también un poco hoy. Muchísimo más grande. Vos tenías una consulta acá, Así mismo, ya nos quedó pendiente la respuesta. ¿Pueden creer que me olvidé de la pregunta? Me parece que acá el que hizo la pregunta más o menos también, ¿verdad? Pero antes que eso también quería saber un poquitito con respecto al consejo que se le puede dar a la gente en general, porque no es solamente pagarés acá el tema, ¿verdad? Estamos hablando de muchas operaciones y muchas veces uno siente que somos ignorantes, digamos, a la hora de comportarnos frente a los documentos. Firmamos, nos retiramos, esa es una forma del modus operandi. Sí. Pero no es la única. No es la única, pero acá, por un lado, yo creo que se han generado o afinado tanto los mecanismos que no es que la gente no quiera ir a retirar su pagaré. Se complejiza o se obstaculiza tanto porque no tenés que ir a la casa central, tenés que pedir un mes antes, o sea, en realidad el problema es que, por eso es que se está legislando la obligación de devolver el pagaré y tiene que haber incluso una sanción. Y por otro lado, en el tema de la firma, pasa que también se aprovechan de la necesidad. Cuando uno tiene un familiar enfermo, una urgencia o lo que fuera, el primero que te da y de la forma más ágil. Entonces, ¿qué hacen? Y por eso cuando dice Paola, mi papá no recuerda haber firmado. Algo que es uniforme es que se hace firmar levantando solo la primera. La parte de abajo simplemente es la que queda, entonces la gente ahí va estampando la firma porque ya se van con el dinero en efectivo. Olvídense de una operación, por ejemplo, en una casa de crédito que uno se sienta en un escritorio. Eso no se da en este tipo. Se da en la escuela, se da en la plaza frente al hospital, se da en la propia casa, entonces ya se van con el efectivo y la persona cuando tiene necesidades y no está pudiendo operar en el mercado formal, termina firmando algo que cree que en ese momento es una ayuda, pero en realidad es una sentencia para muchos años más. Y con respecto a lo que hablábamos antes, ¿quiénes cayeron? ¿Cuánto hay? Que hay ujieres, que hay fiscales, que hay... ¿Quiénes son las personas que están ya, digamos, en la mira de la justicia y que realmente están pagando esto, digamos, lo que hicieron, lo que estafaron a tanta gente? Y hay más de 60 imputados, algunos pocos acusados, entre ellos creo que es muy importante que se haya llegado a los jueces propiamente. Por otro lado, en cuanto a los ujieres, que también son un elemento muy importante, que no operan solos, que operan dentro de movimientos de la Facultad de Derecho, eso hay que decir también, no es solamente para sus viajes en la playa, la están sacando muy barata. Causaron mucho daño, pero la están sacando hasta ahora muy barata por salidas procesales, porque supuestamente son quienes colaboran en las investigaciones.
y algunos abogados de las empresas más grandes. Pero esto tiene dimensiones enormes, no hay imputados por usura, no hay imputados por estafa. Gran parte de estas casas comerciales todavía hoy siguen operando y sus propietarios en la impunidad, entonces todavía hay mucho por hacer sin dudas. ¿Y cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? ¿Parar los descuentos? ¿Parar los embargos así como tanto se pedía? ¿Qué pasa con este tipo de casos? Si hay que decirle, esta es la vía por la cual vos podés salir de Inforcom, recibir por lo menos de vuelta tu salario. Como tiene tantas modalidades, no hay una sola. Pero, Claro. por ejemplo, hay una ley que está parada en este momento en la Cámara de Diputados, ya aprobada en la Cámara de Senadores, que es de saneamiento. ¿Y por qué saneamiento de estos juicios ejecutivos? Porque hay muchos, miles, iba a decir centenares, pero son miles, donde hay un oficio de embargo, se le está reteniendo el salario a la persona mes a mes. Sin embargo, no existe el expediente, no existe en físico, y entonces no se puede levantar, van demorando, no informan eso, pero la persona mes a mes sigue sin percibir. Esa ley, por ejemplo, tiene que salir. No va a resolver el problema, pero por lo menos una pequeña parte para aquellos que tienen activos. Lo otro, por ejemplo, como es en el caso del señor Ángel, el papá de Paola, que la fiscalía haga lo que tiene que hacer. Diana porque no hay de Burgos otro es la modo. fiscal. Diana Burgos, vos decías el apellido Burgos. Andrea Burgos, sí. Ah. Ella es de Luque. Y ellos son los que Porque tienen que tomar. estamos ante denunciado un hecho punible y no hay una investigación efectiva. Entonces la impunidad, como siempre en nuestro país, es lo que alimenta que estas redes criminales crezcan. Hay gente a la que ya en este tiempo en el que se destapó la olla más grande, pararon sus embargos, pararon sus descuentos. Hay levantamientos por un lado de embargo, hay desistimiento. Hoy mismo una empresa que había justamente promovido un embargo en contra de Blanca Liz Prieto, esta docente que en estos días con tanto dolor nos contaba su historia. Hoy justamente la empresa que promovió en reunión, porque estábamos conversando con ellos por muchos otros casos, es un grupo empresarial muy denunciado por duplicar operaciones, etcétera, por prácticas abusivas de todo tipo. También, de hecho, ofreció desistir en ese, y también hemos tenido éxito, digamos, con otras empresas y también con aquellas dedicadas a las gestiones de cobranzas, las que compran las carteras de morosos, porque en el proceso de reclamación hay prácticas abusivas, donde una deuda de 2 millones resulta que con los intereses terminan 45. Eso no puede pasar, ¿verdad? No, eso está regulado, pero en realidad es tierra de nadie y hacen lo que quieren. Nosotros hemos verificado operaciones y una de las empresas más grandes ha tenido que venir a la oficina a devolver en cheque el dinero extra que le había cobrado a una de las víctimas. Cuento solamente el caso, tenemos muchos otros, pero recordando a este que fue reciente, 12 millones y medio de guaraníes le cobraron extra, que no correspondía, incluso yendo a los porcentajes más altos de los intereses previstos, tuvieron que devolver. Así que si se hacen las cosas como se tiene que hacer, si funcionara SEDECO, si la fiscalía actuara a tiempo, si los juzgados dejaran de ser boliches, probablemente ya no podrían seguir operando tan impunemente. Está don Pedro también como para ir despidiéndole también y agradecerle su participación, don Pedro. Yo, sinceramente, lo que dice la doctora Diana es cierto, si funcionara, pero en este país no funciona. No funciona la justicia, porque se encarga de hacer injusticia. Sí. En general, hay excepciones. En el Parlamento no parlan, obedecen. El Ejecutivo no ejecuta. La formación de abogados, la matriz de esa formación, forman abogados corruptos. Se pelean por el predominio de la tendencia de la corrupción. Entonces, para nosotros, la salida individual, como dice el Código Civil, ir a litigar de manera individual no va a funcionar. ¿Por qué? Porque hay más de 100.000 expedientes. Don Pedro. Va a tardar 100 años. Entonces, para nosotros es la movilización y un cambio profundo. Totalmente. Sí. Para ir cerrando nomás, porque nos estamos ya quedando sin tiempo, ¿a qué número, cómo puede hacer la gente que está viendo ahora en sus casas y dice, pará un poco, a mí me están haciendo lo mismo, yo quiero hablar con esta gente? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes en la coordinadora? Nosotros tenemos una conducción. Ahora mismo en mente solamente mi número tengo, pero después le puedo proporcionar de la compañera también. Sí. El mío es el 0984-286-247. ¿Puede repetirnos, por favor? 0984-286-247. Bueno.
Entonces ahí para que la gente se comunique también, ¿verdad? Ahí ya estamos poniendo en pantalla también, don Pedro, por una cuestión de tiempo nada más, pero le vamos a volver a invitar. Le agradecemos muchísimo de momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes y mucha fuerza a las víctimas. Muchas gracias. Abogado, usted decía que había una asociación específica, así brevemente, por favor, si podemos. Estas operaciones, sobre todo, tanto para funcionarios activos como jubilados, se concretan los descuentos vía asociaciones y ese es un esquema muy perverso que fue montado por las propias instituciones donde la casa comercial no puede directamente descontar, entonces lo tiene que hacer vía asociaciones que lejos de luchar por los intereses gremiales se han convertido en no solamente casas de cobranzas, porque el problema es que después no tienen forma de probar los pagos que hicieron. Nosotros estamos requiriendo informes, algunas contestan, otras no, AFEMEC ha dejado de hacerlo. Estamos hablando de asociaciones muy renombradas de hace mucho tiempo que deberían de repensar si están efectivamente luchando por los intereses de su gremio o le están generando un enorme daño. Gracias, Diana, muy amable. Gracias, abogada. Muchísimas gracias y mucha fuerza para vos, Paola, para tu padre y para tu Tu papá familia. también, muchas gracias. Gracias. Que nos ve siempre el papá aparte. Sí, señora, así es. Gracias también a don Ángel, que bueno, hizo que su hija venga aquí para poder visibilizar también su Mucha caso. fuerza. Sí, señor. Tenemos que hacer una pausa. Ya volvemos enseguida. Porque era demasiado bueno. Yo quería ser cura, quería ser país. Cuando entraba yo en el ring siempre rugía. Entonces le digo, la pucha de este puma, que se espanto, y se quedó en puma. ¿Y hasta ahora rugís? No, ya no. Buscando ayuda de los amigos y federaciones, organizaciones, nadie me ayuda. En el interior la gente son tan responsable que es diferente a la ciudad. Tiene en la cabeza, en el cuerpo que quiere ser algo. Y los coreanos, por ejemplo, ellos crearon las artes marciales, el taekwondo, y gracias a ellos son una excelente persona. No va a haber un coreano borracho que le pega a su mujer, que además son gente disciplinados gracias al deporte. Muy bien, en instantes hablemos de lo que nos pasa. Sí, señor, nosotros ya vamos cerrando de a poquito. No sé si tenemos, perdón, porque esto lo hago así sobre la marcha nomás, el saludo para esta señora. Vamos ¿Qué cumpleaños? Sí, queremos saludar a una señora que siempre nos ve. Mira un poco. Ahí está, doña Lola, de ¡Epa! la ciudad de Areguá. Está cumpliendo años, así que ella es fiel televidente de C9N, del SNT también. Un beso enorme a esta mujer guapa que nos está viendo también como todas las noches. Que los cumpla feliz Lola. Nos vamos nosotros. Sí, señor, y saludos Volvemos. también a la gente, colega de usted que siempre nos ven de otros medios. Por supuesto, también les saludo. Perdón. Nos vamos. Mañana nos encontramos de vuelta acá, Fernanda, ¿verdad? Sí, señor. Y Teletón también mañana, ¿eh? Teletón mañana les estaré acompañando desde allá. Exactamente, hay que colaborar. Sí, chau, chau.